El 2023 será un año de muchos retos para quienes manejan la economía del país desde cada uno de sus ángulos. El gobierno tendrá que hacer lo necesario para evitar que la inflación siga aumentando. El último dato habla de 12,56% para noviembre y al fin de esta semana se conocerá el dato definitivo, que de todas maneras está por encima de 12%. Los pronósticos para este año es que termine levemente superior a 7%. En Colombia estamos esperando que gran parte de este efecto de la reforma tributaria recientemente aprobada termine impactando y defendiendo el gasto, no solamente el gasto público, también algo del gasto del consumidor, que es una variable que se empeñan las autoridades monetarias en enfriar a nivel mundial justamente para que la inflación ceda. El año inició con un aumento en la gasolina de 400 pesos el galón y en las 13 principales ciudades superará los 10.000 pesos. El gobierno había iniciado los aumentos el año anterior con 200 pesos mensuales, pero había dejado claro que este año los incrementos serían mayores. Sin embargo, hay un problema con el aumento de la CPM de 65 pesos por galón, ya que el gobierno se había comprometido a mantener su precio durante la primera parte del año. Sin embargo, el informe de los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía explica que obedece a regulaciones legales y sobre tasas que se deben ajustar de acuerdo a normas vigentes. Debido a ese aumento en el costo de vida, la tasa de interés que rige el mercado y que fija el Banco de la República termina en 12%, y lo más probable es que próximamente suba un poco más y que la segunda parte del año comience a bajar. El precio del dólar también terminó por encima de lo previsto y en un año subió más de 900 pesos al iniciar el 2023 con una tasa representativa del mercado de 4.810 pesos con 20 centavos. De hecho, el año anterior se superó en algunos momentos la cifra de 5.000 pesos por primera vez. Y amplísima volatilidad por lo que significa esa posibilidad de recesión, que no sabemos el nivel de impacto, si es suave o fuerte en los Estados Unidos, pero que llevó una volatilidad de cerca de 1.000 pesos en el año, a niveles de 5.130 en el máximo, y que terminó sobre los 4.800. El crecimiento de la economía terminó 2022 mejor de lo pronosticado, pero este año será mucho menor, una situación que no será exclusiva de Colombia. Los cálculos para 2023 estarán entre 1,5 y 2%. La cifra de empleo se considera buena tras superar una crisis fuerte por cuenta de la pandemia. De acuerdo con el último reporte del DANE, el desempleo en noviembre fue de 9,5%. Se mantiene en un dígito, lo que para los analistas confirmó el mejor comportamiento de la economía. Sin embargo, esos mismos analistas ven una dificultad con un crecimiento menor y la moderación del consumo que se espera este año, lo que puede afectar la generación de empleo. El petróleo es un producto fundamental para la economía colombiana y comienza el año con un valor superior a $85 el barril de Brent, referencia para Colombia, y va a depender de qué suceda con la guerra en Ucrania, la demanda en China o la decisión de los exportadores de restringir la oferta, la definición de un precio promedio para 2023. Este año 2023 va a estar caracterizado por un entorno internacional con mayores dificultades económicas. Todo el mundo, todos los analistas han señalado que 2023 será un año menos dinámico en lo económico que lo que fue el año 2022, pero incluso van más allá. Señalan que puede haber recesión más inflación, es decir, lo que se conoce como estanflación. Vamos por partes. Empecemos por el tema de la inflación. La inflación viene de tiempo atrás, la inflación viene más o menos desde la pandemia, se empezó a generar a partir de la crisis que hubo con los contenedores, con las cadenas de valor, con el comercio internacional, que elevó los precios de muchos bienes y servicios, pero después vino la tapa. La tapa fue la invasión de Rusia a Ucrania, que a su vez aumentó los precios de productos agrícolas, de alimentos, de agroquímicos, etcétera, etcétera. Todo eso hizo que alrededor del mundo se fuera generando ese proceso inflacionario, alimentado además por las políticas expansionistas, especialmente de los países desarrollados, para tratar de sacar sus economías de la crisis y el estancamiento de la pandemia. Todos esos factores han hecho que los precios en el mundo hayan sido la mayor preocupación de los últimos meses, pero también de este año 2023. Y eso hace que las políticas de los bancos centrales hayan consistido en aumentar tasas de interés. Esos aumentos de tasas de interés ya empezaron a moderar parcialmente la inflación en algunos países, pero sin lugar a dudas van a generar esa desaceleración económica. ¿De qué tamaño? Pues el Fondo Monetario Internacional hace apenas unas 6 semanas más o menos sacó sus pronósticos para este año 2023 y lo que dice es que 1/3 de los países del mundo van a tener recesión. ¿Quiere eso decir que va a ser crecimiento negativo todo el año? No, no necesariamente. Recesión se entiende como 2 trimestres consecutivos de contracción económica y eso es lo que anticipa el Fondo Monetario Internacional para una tercera parte de los países del mundo.
En cuanto a los grandes bloques regionales que nos interesan, ¿cuáles se van a ver más afectados? Sin lugar a dudas, la Unión Europea se va a ver muy afectada por este fenómeno de mayores tasas de interés y la desaceleración que de allí se deriva, pero también por los rigores del invierno. El invierno va a significar unas grandes dificultades desde el punto de vista económico, especialmente por aquello de estar dependiendo principalmente de Rusia para abastecerse de energía. Mientras tanto, en Estados Unidos, una zona geográfica y económica más relevante para nosotros, las cosas lucen mucho más fáciles. Ya desde el mes de octubre empezó a ceder la inflación, en octubre del año pasado, todo el último trimestre del año pasado con reducciones de inflación, y eso lo que quiere decir es que seguramente para Estados Unidos sí va a haber una desaceleración sustancial, pero va a ser mucho menos drástica que para la Unión Europea. Ese es el entorno en el que se va a mover la economía colombiana, con menor crecimiento global, con menor crecimiento en las principales regiones del mundo y todavía con una persistente inflación que gradualmente va a ir cediendo.